Una pregunta. Si pudieran conocer, o mejor dicho, ¿quiénes son las personas que realmente anhelan conocer que ya están en el cielo? Pablo, ¿ok? Pueden haber varias opciones, ¿verdad? Mi esto está, pero congelado. Mientras espero. Yo tengo personas también que anhelo conocer, conversar con ellos al llegar al cielo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos a una persona que me encanta, se llama Jonatán. Es hijo de Saúl. Lo conocemos en 1 Samuel, capítulo 13. Y si se han traído una Biblia, busquen en sus Biblias 1 Samuel, capítulo 13. Si no, podemos prestarte una Biblia, levanten la mano. Los que necesitan una Biblia, 1 Samuel, capítulo 13, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una persona parecida que se llama Bernabé. ¿Y por qué anhelo conocer y conversar con esos dos hombres al llegar al cielo? Porque entre otras características de sus vidas, algo que vemos es que ellos eran muy buenos en lo que era animar y elevar, apoyar a otros. Y a veces era a costo de ellos, ¿no? Y qué importante es para nosotros tener personas así en nuestras vidas. Yo anhelo ser como Jonatán. Yo anhelo también tener a mi alrededor personas como Jonatán. Y vamos a ver por qué en las próximas semanas. Pero el título de la enseñanza de hoy es Jonatán y la inteligencia emocional en la Biblia o en Jonatán. Quizás están pensando, pero eso es un tema secular, no es un tema bíblico. No creo que es un tema que vemos en la Biblia bastante. Quizás no están muy familiarizados con la idea de la inteligencia emocional, pero lo vamos a explicar hoy día un poco. Esa es la introducción y luego lo vamos a ver el domingo que viene también un poco. Pero quiero decirles algo. Yo no sé cómo ha sido su experiencia los últimos años. Yo siento que desde la pandemia, no durante la pandemia, sino después de la pandemia, para mí ha sido un golpe tras otro, tras otro, tras otro. En la parte emotiva, a veces he luchado. He pasado por momentos muy difíciles. No quiero mencionar detalles porque quiero que ustedes entiendan también que quizás ustedes también pueden relacionarse con lo que estoy diciendo. Quizás en algunos de sus casos también ha sido difícil para ustedes estos últimos años. El mundo se está volviendo duro, difícil. La gente se desespera. La gente entra en depresión. Cosas ocurren que no esperábamos. Cosas que no anhelamos para nadie. Y nos pasan a nosotros esas cosas a veces, ¿no? ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo lidiamos con esas cosas? A la par, pienso en nuestra iglesia, Koinonia. Muchos de ustedes me han comentado lo que yo siento o he sentido también. ¿Cuántos de ustedes estaban en Koinonia cuando estábamos en el otro lugar, en Cerro Azul? Casi todos, no todos, ¿ah? Pero muchos de los que estábamos siempre año tras año en el otro local más chiquito, con 4 servicios, era nuestra casa. Y al llegar aquí, nos ha chocado. Sentíamos que esto no era nuestro lugar, era más frío, no había el tiempo suficiente para conversar como antes hacíamos.
Eso también ha sido chocante. Si ha sido chocante para ustedes, imagínense cómo me ha chocado a mí como pastor saber que la gente no se siente cómoda. Sus vidas me preocupan. Pero yo también estaba pensando, con todo lo que yo he vivido estos últimos años y con todo lo que hemos vivido como iglesia, ¿qué es lo que el Señor me quiere enseñar? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con esas cosas también? Creo que justo en tiempos así necesitamos personas como Jonathan, personas que nos animan, personas que entienden cuál es el propósito de su vida, a pesar de quizás han tenido que pasar por experiencias difíciles. Por ejemplo, Jonathan, su padre se llama Saúl, el primer rey de Israel. Y no fue ni un buen padre, ni un buen rey. En ningún momento casi, ¿no? Pero Jonathan llega a ser un joven, un hombre ejemplar. Qué importante es eso, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo yo llegar a ser más como Jonathan o en el Nuevo Testamento como Bernabé? ¿Cómo puedo yo llegar a ser esa persona que es capaz de animar a otros también? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorar como iglesia? Y obvio que empieza con uno. Y honestamente me ha chocado preparar esta enseñanza. Tanto así que mi estómago no está muy bien hoy día. Bueno, está mejor ahora. Al verlos mejoré, honestamente, pero manejando hacia acá, yo sentía como nerviosísimo. Lo bueno es que a pesar de mis errores como persona y como pastor, sigo aprendiendo. Hay un dicho en inglés, espero que nadie se ofenda con lo que voy a decir. Hay un dicho en inglés que dice, se puede enseñar a un perro viejo trucos nuevos. Yo soy el perro viejo en este caso, ¿no? Hace unas semanas vimos que un arma que tenemos cuando hablamos del futuro, un arma del futuro es las flechas. ¿Se acuerdan de algunos? Las flechas que son nuestros hijos, que van a llegar más allá, que van a alcanzar a otra gente, que van a lograr cosas que jamás hemos pensado, ni siquiera las flechas. Pero si somos honestos, muchas veces, al llegar a los pies de Cristo, al llegar a ser cristianos, seguimos con muchas cargas y con muchas ideas erróneas de nuestro pasado. Quizás nuestro modo de pensar en cuanto a nosotros mismos, nuestro modo de pensar en cuanto a cómo debe ser una familia, una pareja, tener una pareja, un matrimonio, cómo criar a nuestros hijos, cómo relacionarnos con los que están en la misma oficina, con nosotros también. ¿Qué es lo que esperamos de un jefe? Y si somos jefes, ¿qué esperamos de los empleados y de nosotros mismos? Pero vimos hace unas semanas un pasaje muy importante. Lo voy a leer, no tiene que buscarlo, porque ya lo leímos. Salmo 127, versículos 1 a 4. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Los hijos son una herencia del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de su juventud. Dios estaba edificando la casa de Israel. Dios estaba edificando, levantando un pueblo, una familia grande para su gloria y para su bien de ellos también. Pero ellos tenían enemigos. ¿Tienes enemigos? Quizás en tu caso no son enemigos físicos, sino son las cuentas que llegan cada mes. ¿Cómo hago con esto?
Y Saúl ha sido levantado como primer rey. El propósito de Saúl era vencer a sus enemigos de Dios y sus enemigos del pueblo. Pero el problema es que Saúl es pasivo. Saúl no actúa como debe ser y a lo largo termina siendo pasivo, agresivo a la vez. Dios quería que sus hijos, Israel, que ellos fueran flechas en la obra de Dios. Pero esas flechas están siendo lanzadas en una dirección equivocada. Qué triste es eso, ¿no? Yo te pregunto a ti, ¿hacia dónde estás yendo? ¿Hacia dónde vas? ¿En qué dirección estás enviando a tus hijos? O a tus hijos espirituales? Mira lo que está pasando. 1 Samuel capítulo 13, versículos 3 al 4. Dice aquí, Jonatán, no Saúl, sino Jonatán el hijo, atacó la guarnición filistea apostada en Geba. Y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl, el papá, el rey, mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia. Jonatán ha atacado la guarnición filistea. Amén. Claro que sí. ¿Verdad? ¿Están leyendo el pasaje? ¿Qué dice? No dice Jonatán. ¿Quién atacó? Jonatán. ¿Pero qué dice la noticia? Salió en 20, ¿cómo se llama ese? Bueno, en la televisión. Salió así. Saúl ha atacado la guarnición filistea. Así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Imagínense, lo que un buen papá siempre anhela es que sus hijos sean mejores que él. Cuando el hijo logra algo importante, el papá se regocija, ¿verdad? Pero en este caso, Saúl, el flojo, el pasivo, cuando su hijo hace bien, ¿qué hace Saúl? Quiere tomar el crédito. Quiere ser el famoso, el victorioso. Capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14, versículos 1 y adelante. Siguiente capítulo. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, ordenó a su escudero, ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Claro que no le dice nada a su papá, porque su papá ya sabemos cómo era él, ¿no? Saúl estaba en las afueras de Gibeá, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Ahías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. El efod es lo que usaban los sacerdotes para entender cuál era la voluntad de Dios. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos llamados Bosés y Sene. El primero estaba al norte frente a Mas, el otro al sur frente a Geba. Así que Jonatán dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea como con muchos o con pocos. ¡Wow! ¡Qué tal fe!, ¿no? ¡Qué impresionante! Saúl está sentado bajo un árbol en la sombra, tomando su, no sé, disfrutando del día, con 600 hombres, y Jonatán, siendo el hijo de un papá que no hace nada, toma la iniciativa. Y solo tiene a él y con un hombre más. Qué impresionante es eso, ¿no? Y dice, si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos guardaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá,
avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición gritaron a Jonatán y a su escudero, vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor ha dado la victoria a ti y a mí. No, dice a Israel. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Y ahí empieza la gran batalla. Saúl no inició nada bueno, pero sí tomó el crédito por lo que Jonatán, su hijo, había hecho. Lo interesante es que Jonatán no actúa, no piensa como su papá. La primera lección para nosotros hoy día es que si tú eres hijo de Dios, si tú has conocido a Cristo, si tú has entregado tu vida a Cristo, tú tienes que ser criado por dos papás. El padre físico, y quizás ni siquiera has tenido un padre, o bueno, todos hemos tenido padre, pero no lo has conocido quizás, o nunca fue parte de tu vida, pero igual tienes un padre. Y el buen papá quizás cumple con un 50% de tu crianza, si tú eres hijo de Dios. Porque la gran parte, por lo menos la mitad, si no más, es la parte que cumple Dios como tu Padre Celestial. Qué importante es eso. Él tiene que encargarse de tu crianza. Y eso para mí es un alivio. Porque padre sabio no he sido. Padre bueno, menos. He cometido muchos errores, pero doy gracias a Dios porque no fui el único padre en mi casa, sino estuvo presente mi Padre Celestial. Qué importante es eso. Pero también si soy hijo, me quiten mis excusas. Bueno, yo soy así porque mi papá hizo así, no hizo esto, no hizo lo otro. ¿Así? ¿Y tu Padre Celestial? No tienes excusa, tienes que ser responsable porque tienes un buen papá si tú eres cristiano. Y una ventaja que si nos ponemos a estudiar la vida de Jonatán es que Jonatán había desarrollado una inteligencia emocional muy alta, un nivel alto. ¿Y por qué? Porque él entendió que tenía una identidad en Dios. Y dejó a Dios definir quién era. Y ahora, la inteligencia emocional, ¿de qué se trata? Básicamente, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer tus emociones, entender lo que te están diciendo y darte cuenta de cómo tus emociones afectan a las personas que te rodean. O sea, tú tienes conocimiento de ti mismo, cómo reaccionas, qué piensas en ciertas situaciones y también, por ende, eres capaz de darte cuenta de cómo están reaccionando, cómo están tomando tus actitudes los demás que te rodean y también cómo esas reacciones, cómo sus emociones de ellos pueden afectarte a ti. Esa es la idea. Si se trata de tu percepción y de percepción de las otras personas también. La inteligencia emocional es fundamental para construir y mantener relaciones e influir en los demás. Habilidades clave que ayudan a las personas a lo largo de su carrera y donde sea que se sientan en una estructura organizada o desorganizada también. Entonces, la segunda lección para nosotros hoy día
que eso es algo que lamento no haber entendido hace años, como pastor y como cristiano y como persona. Lo siguiente, sin inteligencia emocional, la madurez espiritual es inalcanzable. Sin inteligencia emocional, la madurez espiritual es inalcanzable. Dios nos llama a estar y formar parte de una comunidad cristiana. Y algo que yo pienso que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia es, a pesar de este lugar un poco más frío, con menos tiempo, tenemos que enfatizar los grupos pequeños, donde podemos crecer mejor en la fe. Pero juntarnos así nomás no va a funcionar tampoco. Porque si tenemos a 2 personas tóxicas y invitan a 4 personas más tóxicas, ¿qué es lo que tenemos? Un grupo bien tóxico, ¿verdad? Mejor evitar un grupo así. Es muy importante para nosotros entender esas cosas. Dios me llama a estar en comunión con otros. Y no siempre va a ser fácil. A veces va a ser difícil porque mi amigo me molesta, yo le molesto. Y a veces lo hacemos sin querer. A veces no soy capaz de escuchar bien lo que me está diciendo. Pero mientras más real y más potente llega a ser mi relación con Dios, también hay la posibilidad de tener algo impactante con otros. Y ahora, algo que tenemos que entender es que podemos llegar a ser muy capacitados en la parte emotiva si cambiamos nuestro chip quizás en cuanto a nuestro Dios. Los martes nos reunimos con los pastores y cada martes leemos un salmo. Y meses atrás, casi todos los salmos, y no todos los salmos que estamos leyendo, es cuando David o quizás otro salmista está pasando por un tiempo muy difícil. Y no lo ignora. Dice cosas como, Señor, estoy angustiado. Señor, estoy con miedo. Señor, estoy con rabia. Hay un salmo cuando está hablando de sus enemigos y dice, rómpele sus dientes. ¿Alguna vez has orado así? No, porque yo soy un buen cristiano. ¿Alguna vez le has dicho a Dios, estoy enojado? ¿Alguna vez le has dicho a Dios, estoy confundido? ¿Alguna vez le has dicho a Dios, mi mujer, mi esposa me molesta demasiado? Claro que aquí nadie diría eso. No puedo volverme una persona sincera con otros si tengo el temor de expresarme de una manera honesta con Dios. Y además, sin la inteligencia emocional, la única opción que me queda es la hipocresía. Es como Alex. No lo conozco, por si acaso. Es una persona que fue creada en la inteligencia artificial. Yo puse, dame un ejemplo de una persona que no tiene mucha inteligencia emotiva y por eso se vuelve hipócrita. Y la inteligencia artificial me dio este ejemplo. Por eso no pienses en tu amigo Alex. Porque este Alex no existe, aunque el caso es interesante, ¿no? Alex cree sinceramente que es un excelente compañero de equipo, que valora la colaboración y la participación de todos. Expresa la importancia de que todos tengan voz en las reuniones. Pero en realidad es una contradicción, porque Alex domina todas las conversaciones. Y si alguien ofrece una opinión o tiene una idea, Alex responde, buena idea, pero tenemos que hacerlo los otros, ¿verdad? Ni siquiera toma el tiempo para escuchar bien lo que
su compañero está diciendo. Alex sufre de un nivel muy bajo de inteligencia emocional. Honestamente, y me da roche decirlo, cuando yo leí de ese personaje Alex, a veces pensé yo, a veces no ha sido Alex, sino ha sido Brian. ¡Oh! Esta enseñanza, esta charla hoy día no es para ustedes, es para mí. Y Alex está practicando la hipocresía inconsciente. Alex no es consciente de sus acciones. Contradice lo que dice con sus acciones, pero no se da cuenta. Su falta de autoconciencia le impide ver cómo su comportamiento socava el mismo ambiente que dice promover. ¿Van a haber conflictos en nuestros grupos Koinonia? Espero que sí. Porque si no hay ningún conflicto nunca, quiere decir que no estamos siendo sinceros. Que no estamos siendo honestos. Van a haber momentos también cuando nuestro deseo quizás por ser buenos cristianos es siempre lograr la paz con la otra persona. Y vamos a terminar frustrados porque intentamos con esa persona y no logramos la paz. Y terminamos sin paz nosotros. Porque no nos damos cuenta que la paz viene de Cristo. Y si mi paz depende de la paz de otro, eso no es paz. ¿Me entienden? Pero sí es importante lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice Romanos 12, 18, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, viven en paz con todos. Y eso cuando continuamos con la historia, vamos a verlo en la vida de Jonatán, por ejemplo. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, viven en paz con todos. Para considerar, hacer todo lo posible. Dice si es posible, no dice si está dentro de tu capacidad. He hecho todo lo posible. ¿Estás seguro? ¿Has aprendido todo lo que puedes aprender en cuanto al tema? Por ejemplo, cuando yo pienso en los conflictos que yo he tenido con otras personas los últimos años, me di cuenta que hay quizás cosas que estoy faltando. Estoy devorando libros para ver cómo puedo yo mejorar. No me juzguen, por favor. Estoy siendo muy transparente hoy día. Quiero mejorar porque dice Romanos 12, si es posible. Y la única forma de saber si es posible es si investigo y estoy dispuesto a ser corregido con las áreas de mi vida donde me hace falta. Felizmente hoy día tenemos Google. ¿Qué hago yo con el papá? Pero mejor todavía tenemos la Biblia. Y también tenemos recursos. Por ejemplo, pronto va a iniciar un curso en línea que es para preparar consejeros bíblicos. Si te gustaría saber cómo apoyar a otros, dar consejo bíblico a otros, puedes anotarte en la mesa de informes, en la mesa de bienvenida. Hay un costo, porque este curso está siendo dirigido por un pastor que también es psicólogo en México. Pero mientras más personas se apuntan, dan mayor descuento. ¿Ok? Obvio que yo creo que es bueno que ellos cobren. Porque cuando pagamos, valoramos la cosa. ¿Verdad?
Y ahora, cuando hablamos de capacitarnos mientras sea posible, hacer todo lo posible para vivir en paz con otros, cuando se trate de un problema, cuando se trate de un tema, domínalo y no serás dominado por ello. Yo quiero volverme un experto en la comunicación. Y mientras estudio más, me doy cuenta que hoy tengo 64 años y recién estoy empezando con eso. A veces, ser inteligente en la parte emotiva es aprender a pronunciar la palabra no. No. ¿Pueden practicarlo? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Por qué son tan negativos? Lo que pasa es que, yo estoy hablando a los cristianos en este momento. Si somos cristianos, siempre queremos ser amables, ¿no? Y no consideramos nuestra salud espiritual, no consideramos el ambiente tampoco, y terminamos diciendo, sí. Claro que sí, encantado. Y por dentro estamos diciendo otra vez. Porque nunca hemos aprendido a decir no. A veces significa que escuchar es la mejor opción porque te das cuenta de lo que no sabes y que no lo sabes todo. Por si acaso, en diciembre vamos a hacer un retiro para los grupos Koinonia. No solo es para los líderes, es para todos. Mientras más gente capte la visión de un grupo Koinonia, mejor. Y van a ser cosas muy prácticas, ¿ah? Espero que me entiendan con lo que voy a decir. Soy pastor hace muchos años y muchas veces he ido a conferencias de pastores y líderes. Y cuando termino la conferencia digo, ay, qué lindo, qué lindo. He sentido algo bonito. Y pasando 3 días me quedo pensando, ¿qué aprendí que puedo aplicar? Nada, porque todo fue bonito. Yo les prometo que en el mes de diciembre, cuando hacemos el retiro para la capacitación de los líderes de los grupos Koinonia, te va a beneficiar no solo en tu grupo Koinonia, sino en tu negocio, en tu vida diaria, porque van a ser cosas muy, pero muy prácticas que necesitamos. ¿Ok? Y ahora, Santiago capítulo 1, versículo 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para... Es una pregunta capciosa, ¿no? Porque dice que todos tenemos que estar listos. ¿Y para qué? Para escuchar. Y por eso nadie quiere hablar. Pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Qué importante es aprender a escuchar. ¿Sabían ustedes que un gran porcentaje de la gente de hoy no entiende cómo escuchar? No es que no saben escuchar, es que no saben cómo escuchar. No saben las tácticas, las cosas que nos ayudan a escuchar bien. De eso vamos a hablar también en el retiro. ¿Ok? Me gusta porque en Apocalipsis, Cristo dice, al que tenga oídos que hable. No, dice, el que tenga oídos que oiga. Claro que hay momentos cuando tenemos que hablar también, por supuesto que sí. Pero es importante aprender a escuchar. Yo he sido terrible con eso, con mi esposa. ¿Cómo sabes? Está diciendo. No, ¿saben por qué? Porque peor es si tú eres pastor. Porque la gente te busca, te pide consejería. Y cuando la esposa solo quiere ser escuchada, ya tengo el versículo.
Ya tengo el mensaje bíblico para ella. ¿Y cuántas veces me ha dicho, Brian, no necesito un versículo bíblico, necesito ser escuchada? Ay, me siento así, de este tamaño. Pero estoy aprendiendo. Y ahora, Lucas capítulo 6, versículo 42. Ven, Genaro. Ven. Dice aquí, ponte aquí. No, aquí mejor, con la cámara. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano? Ya es mala señal cuando dice hermano, ¿no? Como esas iglesias donde nadie sabe tu nombre, pero te dicen hermanito. O peor todavía, hermano. Hermano. Déjame sacarte la astilla del ojo cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo. Acércate, acércate. Genaro, ¿por qué tienes ese gran problema, ese gran palo en tu hoja? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Hay varias cosas ahí en juego. Primero, yo pienso que él tiene este palo en su ojo. El palo está en mi ojo. Qué triste, ¿no? Yo no estoy capaz de ver las cosas bien. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Creo que el corazón de este pasaje es la autoconciencia, conocerte a ti mismo, la inteligencia emocional. Cuando te das cuenta de que tienes que examinarte a ti primero. Tú eres el que tienes el problema, ¿no? Imagínate, muchos cristianos, yo he visto esto en las redes sociales, por ejemplo. Entre cristianos discuten demasiado, se portan mal. Cualquier cosita que no estén de acuerdo, ¿qué hacen? Tienes un problema en tu ojo, te voy a apoyar. Imagínense, demasiado, ¿no? No funciona así. Gracias, Genaro. La idea no es pensar, ok, voy a sacar esto para que pueda corregir la astilla en su ojo de Genaro. Porque cuando tú te das cuenta de la gravedad, de la grandeza de tu problema, el problema de tu hermano es chiquitito. Pero cuántas veces, esta semana, una persona vino, no voy a decir quién, y tiene grandes problemas en su vida, grandes problemas. Y se quejó de una persona que tenía de un problemita. Me he dado cuenta, este hombre tiene un palo en su ojo y ni se da cuenta. Pero qué problema cuando tenemos la intención de, no de una manera cuidadosa, quitarle la astilla del ojo de una persona. Imagínense si estás mal de la vista y vas al cirujano porque te tiene que operar. Y el cirujano te dice, ay, es que no veo bien. O el cirujano te dice, te voy a operar, no te preocupes. No confías en él, ¿no? Pero ¿cuántas veces somos así? Quizás sería bueno cambiar un poco la idea. Estamos hablando de una solución para saber cómo tratar mejor a las personas. Es cuando yo empiezo a tener más intimidad y
sinceridad con Dios. Imagínense, vas al dentista. Ay, ay, ay. Ya, bueno, tienes idea, ¿no? Vas al dentista y te duele demasiado. Ay, doctor, me duele. Quítame este dolor, por favor. Y el dentista te mira, te observa y te dice, sí, tienes 2 caries, ¿ah? ¿Qué le vas a decir? No, yo creo que no, ¿ah? Yo no tengo caries. No es mi problema. Mi problema es el dolor. Quítame el dolor nada más. Pero tú sabes que cuando te inyecta, ya te pregunta, ¿sientes algo? No, ok, vamos a avanzar. Y al inicio, bueno, entras con dolor. Cuando te inyecta, quizás también con dolor. Y quizás unos días después te va a doler todavía, pero cada vez menos, ¿no? Y terminas mejor. Pero me da pena porque muchos cristianos pueden vivir con sufrimiento años por algo que les pasó. Y en vez de presentarlo al Señor, en vez de cuestionar al Señor, Señor, ¿cómo es posible que me dejaste pasar por esto? Señor, ¿cómo es posible que tuve que sufrir esto? ¿Cómo es posible que lo ignoran? Lo mantienen así. Y por ende, nunca terminan sanados, terminan distanciados de Dios y por ende terminan distanciados de las personas también. Nunca logran las amistades que necesitan tener en esta vida. Y ahora, sí duele. Muchas veces duele si tú has pasado por un trauma difícil, reconocerlo, conversarlo con Dios y quizás conversarlo con una persona madura en la fe que no te va a juzgar, sino te va a apoyar. Pero es necesario. Yo me pongo en el lugar de Jonatán porque vamos a ver luego que Saúl quiere matar a su propio hijo. ¿Qué tal trauma? Pero ¿cómo es posible que Jonatán logre vivir esa vida ejemplar? Luego vamos a ver que él tenía una relación muy profunda con Dios y también con su amigo David. ¿Ok? Pero ya estamos adelantando la historia un poco. Qué importante cuando yo me doy cuenta que no veo bien, es reconocerlo. Así. Si tú tienes un problema, mi problema es más grande. Y qué importante, entonces, es reconocer que sí fallo. A veces hay esas personas, son terribles, ¿no? Muy difícil tratar con ellos. No porque tienen fallas, sino porque no quieren reconocer sus fallas. No debo ignorar mi pecado. Pero a la vez, algo que a mí me anima mucho es que sé que por la sangre de Cristo Jesús he sido justificado. He sido perdonado. Mi espíritu ha sido hecho nuevo. Pero mi alma tiene que aprenderlo todavía. ¿Verdad? Me encanta lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 al 24. No está en la pantalla porque se me ocurrió al último momento prácticamente. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique. O sea, que los separe por un propósito, algo mejor, por completo. Y conserve todo su ser, espíritu
Escuchen el orden. Espíritu, la parte eterna, alma, las emociones, mi voluntad y cuerpo. Irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta última frase, eso que a mí me anima, es lo único que me da la valentía de pararme delante de ustedes hoy día. Porque si no fuera por frases así en la Biblia, me sentiría un fracaso terrible. Si ustedes han visto los errores de Brian, yo he visto muchos más. Dice que el que los llama es fiel y así lo hará. Qué importante, mi amigo, mi amiga, cuando pasas por tiempos difíciles, cuando tu papá te quiere matar, cuando tu papá toma el crédito por lo bueno que tú has hecho, cuando te sientes solo, cuando sientes avergonzado, el que los llama es fiel y así lo hará. Entonces, si voy al dentista y le digo, talare por favor. No, ya es cosa, ¿no? Quiero que me sane, Señor. Una lucha que tenemos. Pensamos que tenemos la razón. Pensamos que nuestra opinión se basa en hechos, en verdades. Es algo del ser humano. Entonces, psicológicamente, científicamente también, nuestro cerebro defiende y explica lo que nuestro corazón ya ha aceptado. ¿Se han dado cuenta de eso? Por eso no escuchamos, porque yo automáticamente cuando yo escucho otra opinión, otra idea, yo pienso que yo tengo la razón. No por la ciencia, no por los hechos, ni siquiera por lo que dice la Biblia, sino porque mi corazón ya tomó la decisión de aceptarlo. Y qué triste que es eso, ¿no? Y es por eso es muy difícil convencer a una persona de su error o aceptar su punto de vista. Nuestro cerebro trabaja muy rápido para justificar y racionalizar lo que nuestro corazón ya ha decidido. El Internet lo entiende, ¿no? El algoritmo. Ellos estudian, la compu estudia lo que te gusta. ¿Estás de acuerdo con esto, con el otro? Y por eso es lo que tú encuentras cuando tú haces tu búsqueda. Todo lo que está de acuerdo con lo que tú piensas. Porque ellos saben que si ponen cosas que están en contra de lo que tú crees, no va a ser una experiencia agradable muchas veces. Con razón que el gran mandamiento empieza diciendo que tenemos que amar a Dios de todo corazón. Luego, con nuestra alma. Y recién nos manda a amar a Dios con toda nuestra mente. Me enojo, participo en chisme, me quejo con los demás y echo la culpa a los demás porque yo pienso que yo tengo la razón. Y la primera cosa que tengo que hacer es asumir mi responsabilidad por lo que yo he hecho. Me gusta como lo decimos en inglés, decimos responsable, soy capaz de responder esa idea, capaz de responder, tengo esa capacidad. Pero si no tengo una buena inteligencia emocional, mi felicidad se basa en la felicidad de otros o en lo que yo opino.
Es increíble como una persona puede tener problemas con todo el mundo y constantemente tener problemas y siempre es la culpa de los demás, ¿no? Siempre. El antídoto. Una relación sólida, pero honesta con Dios. Es donde empezamos. Va a ser un proceso. Y por eso también la semana que viene, Dios mediante, vamos a seguir con ese tema un poco. Dice Salmo 18, versículo 2, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, la roca que es mi refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Cuando yo sé que Dios es mi roca y confío en Él, puedo entregarle mis emociones, mis actitudes, analizo mis emociones también, pienso en lo que estoy sintiendo y lo expreso a Dios. Eso me permite tener comunión con Dios. Y luego puedo tener comunión con los demás. Rápido. Yo sé que estoy enseñando un poco largo hoy día, ¿verdad? ¿Me dan 5 minutos más? 10. 11. No. Mira, algo que podemos hacer para empezar. Estoy sintiendo algo. En la Biblia lo llama la confesión. Yo voy a decirlo así porque es un término que vamos a entender. ¿Qué hago yo cuando estoy sintiendo algo negativo, incluso positivo? Mis emociones que no debo controlarme, pero también son parte de mí. No puedo negar mis emociones, ¿verdad? No debo ignorar mis emociones, pero enmarcarlos. O sea, lo coloco ahí, no los ignoro, lo pongo ahí, es visual, es real en mi vida lo que estoy sintiendo. Después lo nombro. ¿En qué sentido? ¿Me siento bien? No, me siento enojado. O me siento alegre también. Porque en ambos casos es algo que puede ser positivo o algo negativo. El enojo, vamos a ver, la ira es lo que le provoca a Jonatán a atacar a sus enemigos. A veces el enojo es necesario. Y caso contrario, a veces la alegría puede ser peligroso también. Porque puedo tomar decisiones basadas solo en mis emociones. Pero la alegría es algo hermoso, más que todo cuando estamos alabando al Señor. Por ejemplo, si estamos en un cumpleaños, la alegría es algo positivo también, ¿no? Entonces, enmarcarlo, nombrarlo y luego dominarlo. Pero no puedo dominar algo si no lo tengo definido, si no entiendo lo que está pasando conmigo. Porque si yo oculto, si yo niego lo que estoy sintiendo, a lo largo no solo voy a echar la culpa a otro, sino voy a terminar haciéndole daño a esta persona con mis comentarios, con mis actos, etc. Y qué lindo que Dios da mayor gracia cuando empezamos ese proceso, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de eso la semana que viene, porque el tiempo ya se nos ha ido. Pero les doy una oportunidad para crecer. Esta semana, si tienen tiempo, si pueden hacerlo, leer 1 Samuel, capítulos 13 y 14, varias veces. Y preguntar o contestar la pregunta, ¿cómo vemos la inteligencia emocional en Jonatán? Y cómo convierte Jonatán sus emociones en cosas positivas. ¿Qué es lo que tengo que hacer para convertir experiencias negativas en algo positivo? No se preocupen, eso lo vamos a publicar en la internet también. Sé que es rápido, ¿ok? Y ahora, yo he venido aquí, estás hablando de las personas que conocen a Dios, pero yo sé que Dios existe, pero no lo conozco. ¿Cómo voy a tener conversaciones honestas con Dios si no lo conozco? Tú lo puedes conocer. Te lo quiero presentar. Vino Jesucristo. Vino por personas como tú y yo. Personas necesitadas.
personas fuera de control, personas con traumas, personas con golpes, personas con sueños rotos y personas con pecado también. Personas que han vivido sin Dios en su vida, ignorando a Dios. Un Dios que nos ama tanto que murió en la cruz por ti y por mí. Dio su vida por ti y por mí. ¿Para qué? Para que podamos ser perdonados y tener amistad con Dios. ¿Cómo entramos en esa relación con Dios? En la Biblia se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es nada más que decir, Señor, Dios, estaba haciendo las cosas a mi manera, sin ti, sin consultarte, pero hoy día tomo la decisión de acercarme. Tomo la decisión de empezar a buscar lo que tú quieres en vez de lo que yo quiero, porque voy a confiar en ti. No vas a hacerlo perfecto. Ahí entra lo que la Biblia llama la gracia. Ese regalo de Dios que no mereces. Para que tú puedas empezar a crecer y conocer a Dios y conocer la familia de Dios también. Si tú quieres, tú puedes orar conmigo en este momento. No es una oración que cambie tu vida, sino es tu corazón. Pero podrían ser palabras que podrías usar. Señor Jesús, gracias por haberme traído a este lugar hoy día. Te necesito en mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Muchas veces he vivido ignorándote. Muchas veces he hecho cosas que yo sé que no están bien. Y te pido perdón. Y te pido una vida nueva. Quiero empezar a conocerte, Jesús. Y gracias por esta oportunidad. Y gracias porque me amas tal como soy. Pero tú deseas cambiarme. Y acepto, Señor, someterme a tus cambios. Gracias, Jesús. Amén.